Bueno, voy a hablarles ahora sobre las medidas de tendencia no central, que llamamos cuartiles, que el otro día las mencionamos, incluso mencionamos cómo se calculaban, pero las vamos a utilizar como base para el boxplot. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que había 3 cuartiles que dividían toda mi serie de datos, todo mi grupo de datos en 25%? Cada cuartil dejaba el 25% en el medio, ¿sí? Habíamos dicho que el primer cuartilo era un valor tal que dejaba el 25% de mi distribución a la izquierda y el 75% a la derecha, que el segundo cuartilo coincidía con la mediana y que el tercer cuartilo dejaba el 75% a la izquierda y el 25% de mi distribución de datos a la derecha, ¿sí? Hay un valor que se calcula que se llama rango intercuartílico, que no es otra cosa que la diferencia entre el tercero y el primer cuartilo, es decir, Q3 menos Q1, ¿sí? Este rango intercuartílico, que es el que deja ese rango, es el que contiene el 50% de los datos, ¿sí? Es útil también calcular ese valor porque lo vamos a trabajar o lo vamos a usar en el boxplot. ¿Qué era el boxplot? Como su nombre también lo dice, es un diagrama, y es un diagrama que se lo llama de caja o de caja y bigotes, y ahora vamos a ver por qué. Este diagrama de cajas lo que tiene es que nos permite, en una gráfica bastante sencilla, identificar muchas cosas de nuestra distribución, ¿sí? Permite, entre otras cosas, como habíamos hablado el otro día, visualizar si la distribución es asimétrica o simétrica, ¿sí? Me brinda facilidad para comparar grupos, detecta valores extremos, outliers, es decir, muy atípicos, muy lejanos del resto, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, vamos a ver un poquito en más detalle cómo se arma, ¿sí? Habíamos también mencionado que la caja, que es esto que estoy mostrando acá, ¿sí? La caja, que este ancho no me importa, ¿sí? El alto, perdón, en este caso no me importa, pero sí el ancho, porque el ancho eh, lo están identificando el primer cuartilo y el tercer cuartilo, ¿sí? Es decir, que está identificando el rango intercuartílico que habíamos hablado recién, ¿sí? Y habíamos también mencionado que cuando teníamos un rango intercuartílico más amplio, ¿sí? Indica que los datos, o sea, que cuando esta caja es más ancha en este sentido, los datos están más dispersos, ¿sí? Y una caja que tenga un rango intercuartílico menor, los datos están menos dispersos. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el rango intercuartílico encerraba, digamos, entre esos dos valores, el primero y el tercer cuartilo, el 50% de los datos, ¿sí? Entonces, si es más chiquito, ¿sí? Ese rango, si es más chiquito, el 50% de los datos está entre dos valores más cercanos. Si es más amplio, está entre dos valores más lejanos, ¿sí? Hay un segmento en el medio que ustedes están viendo acá, ¿sí? Que es la mediana o el segundo cuartilo. Y esto nos permite identificar fácilmente la posición de esa línea, digamos, que identifica la mediana, nos permite identificar fácilmente si la distribución es simétrica o no, ¿sí? Si está en el medio, aproximadamente, decimos que es simétrica. Decimos que es sesgada positiva, acá, perdón, positiva acá, ¿sí? Si está más cerca del primer cuartilo, ¿sí? Es decir, esto es más largo. Pero si está más cerca del primer cuartilo, es un sesgo positivo o a la derecha. Y si la mediana está en una posición más cercana al tercer cuartilo, es de sesgo negativo, ¿sí? Está sesgada a la izquierda. Bien. Habíamos dicho también que nos permite detectar valores extremos, pero eso lo vamos, perdón, no extremos, sino atípicos, outliers, pero lo vamos a ver en otra diapositiva. Yo les había dicho que se llama diagrama de caja o de diagrama de caja y bigotes, ¿sí? También.
¿Por qué se llama así? Porque hay dos segmentos que se dibujan, ¿sí? A continuación de las cajas, hay dos segmentos que se llaman un límite inferior y un límite superior, ¿sí? Esta longitud máxima que tienen los bigotes, ¿sí? Hasta acá y hasta acá, nos está diciendo que si todos mis datos yo los puedo graficar entre este límite inferior y este límite superior, ¿sí? Todos los valores de mis datos que yo tengo, todas mis muestras si quieren, ¿sí? No hay valores atípicos, ¿sí? No hay valores outliers. Pero si hay alguno que está fuera de ese límite, esa observación es outlier, es atípica. En estadística es muy común que las observaciones de este tipo se las estudie, a ver qué es lo que pasó, a ver si es un error cuando yo ingresé los datos en la base de datos, entonces el software la tomó, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo todo el rango de sueldos de una empresa entre salarios mensuales entre 30.000 y 150.000, ¿sí? Y en alguno me dio 1.500.000. ¿Qué pasó ahí? ¿Existe ese valor? ¿Puedo detectar si es un error mal cargado? ¿Sí? ¿Puedo detectar si alguien apretó un cero de más? ¿Sí? Si no puedo, estas observaciones que me modificarían mucho mi serie de datos, es común retirarlas del estudio, ¿sí? Estos límites inferior y superior se calculan de esta manera, ¿sí? El superior se calcula Q sub 3 más 1,5 por el rango intercuartílico y el inferior Q sub 1 menos 1,5 por el rango intercuartílico, ¿sí? Y esto también lo hace el software, ¿sí? El software nos va a dar la caja y los bigotes, ¿sí? Que se llaman así, bigotes. Bien. Otra de las cosas que nos permite hacer el boxplot es graficar las distintas conjuntos de datos que yo tengo para compararlos, ¿sí? Y estos son sueldos mensuales para la gente que trabaja en contabilidad, en finanzas, en sistema de información, en administración o en marketing, ¿sí? Esto lo tienen para mirarlo, digamos, y vamos a ver cómo lo analizamos, ¿sí? Fíjense. Primero vamos a tratar de, primero les voy a decir que estos están, en vez de horizontal, vertical, ¿sí? Y eso depende del software. Hay software que lo muestra horizontal y hay software que lo muestra vertical, pero es exactamente lo mismo. En este caso, acá van a estar los sueldos mensuales, ¿sí? Fíjense, el área de contabilidad tiene sueldos entre este valor y este valor, ¿sí? Que sería el 50% de la información va a estar entre estos valores, porque estos son el primer cuartilo y el tercer cuartilo, ¿sí? Esta va a estar un poquito más abajo, ¿sí? El 50% de las observaciones, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué nos permite a simple vista decir? Que pareciera que en contabilidad y en sistemas de información los sueldos son un poco más altos, ¿sí? Porque fíjense que están más altos el cuartilo superior y el inferior, ¿sí? Estos un poco más bajos, administración mucho más bajo y marketing un poco mejor que administración, pero no demasiado, ¿sí? Entonces, una es esa, detectar según la posición de estas cajas, la que esté más arriba o más a la derecha, si es horizontal, sería como, en el caso de los salarios, mejor, ¿sí? Después dijimos que nos permitía detectar el ancho ¿sí? Cuáles estaban más dispersos y cuáles menos dispersos. Acá, a simple vista, yo veo que este parece tener un ancho mayor, o sea que están más dispersos, ¿sí? Y finanzas y marketing yo los veo como los que tienen menor dispersión. Fíjense que es a simple vista, ¿sí? Por otro lado, también dijimos que de acuerdo a donde estaba la mediana, ¿sí? Y vamos a identificar la simetría, ¿sí? O sea, contabilidad y administración parecen distribuciones simétricas. Sin embargo, estas no, porque acá la mediana está más cercana al tercer cuartilo, entonces es una distribución asimétrica negativa, ¿sí? Acá está más cercana al primer cuartilo, por lo tanto va a ser una simetría positiva, y esta es lo mismo que esta está más cercana al primer cuartilo, ¿sí?
Entonces, todo eso nos permite, o sea, aparte de analizar a cada uno, comparar, ¿sí? Y por último están graficados estos puntitos, que serían los outliers, y fíjense que podemos decir que contabilidad tiene 2 outliers, finanzas 1, marketing 1, estos dos no tienen outliers. Todos los datos observados van a estar entre el límite inferior, deberían estar, que se pueden graficar, entre el límite inferior y el límite superior de esos bigotes, ¿sí? Entonces acá habría que hacer un estudio particular de qué pasó con esos salarios. Si es un error, si existen, si me conviene o no colocarlos en mi estudio, ¿sí? Bueno, con esto es un pantallazo un poquito más tranquilo, digamos, que ayer del tema Boxplot.